Hola, gordo. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro episodio y me encanta mucho poderlo compartir contigo. Hola Gordon, ¿no? Bien, aquí feliz de poder estar nuevamente contigo y compartiendo este maravilloso tema el día de hoy. Muy bien, pero antes de iniciar a hablar sobre lo que debemos de hacer para poder vivir más en el momento presente y dentro de eso está el filtrar nuestros pensamientos, es necesario que recordemos quién realmente somos nosotros. Nosotros somos una energía crística eterna con una conciencia conectada a la conciencia eterna y universal. O le pueden decir Dios o la fuente o el que todo lo es, como las personas lo quieran llamar. De todas maneras, Él es el absoluto, Él es el que todo lo contiene, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Esto significa que está dentro de todo, incluyendo dentro de ti, dentro de mí y dentro de las personas que nos están escuchando. Además, contamos con unas herramientas en esta encarnación o en esta vida que son una trilogía, mente, cuerpo y espíritu, aunque me han sugerido decir que estas herramientas son mente, cuerpo y emociones, porque el espíritu está con toda la conciencia y esa de por sí ya es nuestra esencia. Esto nos lleva a reconocer que somos muchísimo más que este cuerpo físico, como lo dice Robert Monroe en sus libros y meditaciones, que somos mucho más que estos cinco sentidos físicos básicos que nos enseñaron, como la visión, audición, tacto, gusto y el olfato. Entonces, lo que nos falta por explorar es muchísimo, es vasto. No solo son estos mismos cinco sentidos en una percepción o sino que son en una percepción o en una dimensión diferente. Lo que los llaman como las claris o las percepciones extrasensoriales o PES, como son la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisentencia o empatía, el clariolfato y muchísimas más. También hay otras habilidades, entre ellas está la telepatía, la canalización, la mediunidad, la premonición, la sanación energética, la visión remota, entre otras, que absolutamente todos y sin ningún tipo de excepción la tenemos, pero que por desconocimiento no hemos identificado, no las hemos explorado o desarrollado. A algunos no les interesa que lo sepamos, puesto que esto va a hacer que nos volvamos más conscientes de cortar cualquier tipo de dependencia. Algo que debemos de reconocer es que todos las usamos diariamente de una manera sutil y sin darnos cuenta, como por ejemplo la mamá que presiente que algo le podría estar pasando a su hijo, o el esposo que sabe exactamente lo que la pareja quiere sin ella decir nada, o como los padres que saben lo que su recién nacido necesita, aun cuando él no puede hablar. De la misma manera que sabemos cuando nuestras mascotas requieren de algo de nosotros. Así que queremos hacer una invitación extensiva a tener una mente abierta, a tomar lo que les resuene, aunque nosotros no lo veamos o experimentemos conscientemente, no significa que no exista. Solo significa que no me he dado la oportunidad de escucharlo, de recordarlo y explorarlo. Algo importante es que la mente y las emociones son dependientes de nuestra conciencia, puesto que son parte de la caja de herramientas que traemos, pero estas no son las que nos controlan. Nosotros, que somos la conciencia, debemos aprender a controlar la mente y las emociones. Una vez que lo hacemos, empezaremos el camino de aprendizaje para crear o afectar la materia con nuestra conciencia y energía. A esto también venimos cuando sentimos el llamado que debe haber mucho más que solo comer, estudiar, trabajar, endeudarnos, pagar deudas y dormir. Es por esto, por lo que desde hace meses el equipo de seres espirituales de luz y de amor, más nuestros guías y nosotros conectados con el yo superior,
quienes conforman el equipo con el que trabajamos han enfatizado en las sanaciones energéticas de la energía K, sobre los 3 puntos que deberíamos de considerar para hacer cambios en nuestras elecciones y empezar a practicar un estilo de vida que nos llevará a elevar nuestra conciencia en esa toma de decisiones segundo a segundo. Esto es a la vez lo que generará que nosotros tengamos los niveles de energía y de vibración y frecuencia más altos y más estables. Ellos han decidido que queden grabados en estos medios del podcast y de YouTube para que las personas tengan un fácil e ilimitado acceso a esta información. Luego ellos decidirán qué más información debemos compartir y así lo haremos. Entonces, bien, los 3 puntos sugeridos son los siguientes. Número 1, vivir en el momento presente. Pero para vivir en el momento presente, yo tengo que aprender o tengo que empezar a dejar de estar en modo piloto automático y empezar a filtrar lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que veo y lo que escucho. El segundo punto es trabajar más de la mano con nuestros guías o ángeles de la guarda o eh, seres de luz y de amor, como tú les quieras llamar. Las etiquetas no le interesan mucho. Para ellos es más importante la misión que tienen, que es estar contigo desde el momento en que naces en este plano físico hasta el momento en que te devuelves otra vez al otro lado. Y el tercero es disfrutarse de esta encarnación. En ninguna parte del acuerdo de encarnación dice que debes de pasarlo mal o deprimido o angustiado o cualquiera de otras pensamientos y emociones de baja vibración. Así que en este episodio vamos a empezar por recordar qué hacer para vivir en el momento presente y para eso debemos de entender por qué debemos de filtrar nuestros pensamientos. Así que, Gordo, ¿qué son los pensamientos? Bueno, esa es una excelente pregunta y después de ese antesala que hiciste, los pensamientos son productos de la actividad mental generado desde el cuerpo mental y se refieren a las ideas, imágenes o conceptos que surgen en nuestra mente. Entonces, es la formación de los pensamientos es un proceso que ocurre principalmente en el cerebro y es el resultado de la interacción de diferentes estructuras y funciones cognitivas. La percepción de estímulos externos y la recuperación de recuerdos internos pueden desencadenar la activación de redes neuronales específicas, lo que a su vez lleva a la generación de pensamientos relacionados con esas experiencias. Además de la memoria, otros factores que influyen en la formación de pensamientos incluyen el contexto, las emociones, las creencias y los sesgos cognitivos. Estos son los patrones sistemáticos de pensamientos que pueden distorsionar nuestra percepción, interpretación y juicio de la realidad. Nuestra atención selectiva también juega un papel importante, ya que enfocamos nuestra mente en ciertos estímulos o ideas mientras descartamos otros. Es importante destacar que los pensamientos no siempre son conscientes ni están bajo nuestro control directo. A menudo surgen de manera automática e involuntaria, pero también podemos influir en ellos mediante prácticas como la reflexión o autoanálisis, la meditación y el pensamiento crítico. Gorda, ahora si los pensamientos se generan en el cerebro, ¿cómo se generan? El choque o el contacto entre las neuronas va a permitir que la transmisión de la información sea a través de los neurotransmisores en las sinapsis. Yo sé que esto es mucha información técnica, pero es importante conocerla. Y ese es el lugar en donde se lleva a cabo la comunicación entre neuronas cuando está sucediendo la sinapsis. Esta comunicación es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y procesos como la percepción, el pensamiento, el movimiento y muchas otras funciones cognitivas y fisiológicas.
Cuando una neurona está activada y genera un impulso eléctrico conocido como el potencial de acción, este impulso viaja a lo largo de la neurona hasta llegar a las terminaciones llamadas botones sinápticos o terminales axónicos. Lo importante para entender aquí es que los pensamientos se generan por el contacto de las neuronas, que a su vez generan impulsos eléctricos en el cerebro. Estos impulsos eléctricos se pueden medir, por eso es que nos hacen los electroencefalogramas. Sabiendo que ese electroencefalograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del cerebro a través de los electrodos que son colocados en el cuero cabelludo, entenderemos que estos proporcionan información sobre los patrones de actividad cerebral y se utiliza para evaluar su función y detectar posibles anomalías. Pero también mide la actividad eléctrica del cerebro a través de los electrodos que son colocados en el cuero cabelludo. ¿Por qué repito yo esta frase? Porque la energía generada por los pensamientos en el cerebro a través de las neuronas no se queda dentro del cerebro, no se queda adentro de ese hueso que está protegiendo el cerebro. Esta energía sale y se puede medir con algo externo, como el aparato eléctrico, el electroencefalograma que estamos diciendo. Entonces, podría decir que los pensamientos no se quedan guardados en la cabecita. Tuve la experiencia, y esto quisiera compartirlo, tuve la experiencia de participar en un estudio sobre el comportamiento de las ondas cerebrales cuando estábamos haciendo meditaciones con diferentes frecuencias de sonido en el Instituto Monroe. Y es impresionante la información provista por las gráficas, qué sucede, se, cómo son las ondas cuando tú estás meditando, cuando está la meditación mucho más profunda, mucho más activa y se pueden ver las diferentes ondas, los diferentes cambios. Me pareció espectacular. Entonces, tenemos que entender que hay razones para el por qué tenemos que filtrar nuestros pensamientos. El primero de ellos es que nuestros pensamientos generan las ideas que crean nuestra realidad y nuestro futuro. Vimos que nuestros pensamientos son generados por esas ondas eléctricas que salen de nuestra cabeza. Y si es así, ¿a dónde van? Pues eso depende del pensamiento que se esté generando. Si estás pensando en una persona que aún está aquí en el plano físico, entonces podrías darte cuenta que esa persona te llama por teléfono cuando tú la estás pensando, o tú sientes que debes de llamarla y cuando lo haces era justo lo que él o ella necesitaba, tu llamada. Aquí es donde dicen qué casualidad, pero nosotros sabemos que no son casualidades, es la energía. Los pensamientos manejan energía eléctrica y sale al universo a conectarse con ese puente con el que en donde tú estás pensando, ya sea otra persona, otro ser, otra situación o de ti mismo. Si estás pensando en una persona que ya no está físicamente contigo, podrías estar seguro que en donde quiera que se encuentre, le va a sonar ese teléfono personal y recibirá tu mensaje. Solo es de tener cuidado de no volverte intenso con tantas llamadas o pensamientos. Esto corresponde a la ley del uno, en donde todos somos uno y uno somos todo, pero también es física cuántica y es un concepto clave en la física cuántica que lo llama la teoría del entrelazamiento o entanglement. Según la teoría, las partículas cuánticas pueden estar entrelazadas de manera tal que el estado de una partícula no puede describirse de forma independiente del estado de otras partículas que están entrelazadas, incluso si están separadas por grandes distancias. Y sabemos que todos estamos entrelazados. Por eso es que podemos hacer sanaciones energéticas que afectan los órganos aún sin tener la persona un contacto físico con el paciente. Ahora, si los pensamientos son sobre ti mismo, pues tenemos que ver qué pasa con ellos
Pero antes debemos de hablar de los pensamientos y de los registros akáshicos. Antes de entrar a los pensamientos y los registros akáshicos, ¿tienes algún comentario de lo que acabo de contar? Se me vino en este momento a mis pensamientos es la forma como que fácilmente nosotros somos o caemos preso en algún tipo de imágenes sugestivas que nos generan algún tipo de pensamientos de baja vibración y ni siquiera nos estamos dando cuenta y eso está afectando directamente nuestro entorno. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de estar alerta o conscientes de lo que estamos pensando porque estamos generando allí la forma como estamos creando nuestra realidad y nuestro futuro. Gracias. Me acordé de una experiencia que tuve en donde estábamos en una sesión y el ser que ya no estaba físicamente aquí estaba dando un mensaje a la persona con la que estaba hablando y le estaba diciendo que cada vez que esa persona estaba pensando en ese ser, era como, me ponía la imagen como el teléfono rojo que le sonaba al comandante cuando llamaba a Batman o Batman llamaba al comandante. Era un teléfono rojo que sonaba y vibraba el auricular. Y decía, gracias por tanto que piensa en mí, pero usted también tiene que seguir con su vida adelante. Gracias. Entonces, los pensamientos y los registros akáshicos. Si entendemos que los registros akáshicos son una fuente de información espiritual y universal que contiene registros de todas las experiencias, eventos y conocimientos de cada individuo, así como de la humanidad en general, esta información está almacenada en un plano sutil o un campo energético conocido como el akasha. Y podríamos asumir que todo lo que pensamos, conocimiento, hablamos, sentimos y hacemos, ya sea individual, colectiva o universalmente, incluidos todos los multiversos, quedan registrados en el Akasha. Por eso la frase famosa que dice que entre el cielo y el suelo no queda nada oculto, pues contendría mucha exactitud. Lo digo porque dentro de la sanación energética acá, cuando es necesario, debemos acceder a los registros akáshicos para encontrar el punto de anclaje de lo que debemos de sanar, ya sea que provenga de esta vida o de vidas anteriores, puesto que lo vemos como un patrón repetitivo que afecta negativamente el desarrollo de la vida diaria actual. Todo queda registrado, lo recuerdes o no, lo sepas o no, pero todo queda registrado. Entonces, si tenemos esto en claro, debemos también recordar que la mente no identifica cuando los pensamientos son creados por una experiencia real o por algo que es vivido en el momento presente y físico, o cuando los pensamientos son creados por suposiciones o sencillamente son pensamientos creados sin conciencia sobre algo que se está pensando. Hay un muy buen ejemplo para esto y es el ejemplo del limón. Esto es, si yo te digo, gordo, con tu mente, ve a la cocina donde están los limones, trae los limones más jugosos, coge un cuchillo, pártelo por la mitad, empieza a exprimirlo y empieza a ver cómo cae las gotas de limón en el vaso. Y ahora que ya has exprimido el limón, coge y ponlo en tu boca y tómate y chupa el sabor del limón o las gotas de limón que haya en ese limón. Y de solo yo decirlo y pensarlo, ya la boca se empieza a hacer agua. Eh, A mí también me pasa lo mismo. De solo hecho que usted lo estaba nombrando, ya se me está haciendo agua en la boca. Ya sentía el sabor ácido del limón en mi boca. y no tenemos el limón, no está físicamente el limón. Entonces, ese es una de los ejemplos básicos que pueden haber. O cuando te dicen a ti, por ejemplo, no pienses en un elefante rosado, que es lo primero que está pensando. En elefante rosado. La mente no entiende a veces la palabra no y va directo allí. Es por esto que lo que pensamos afecta directamente la biología y esto es a cualquier parte del cuerpo. Si piensas que te duele la cabeza, así va a ser. Tú lo estás creando con tu pensamiento. Y lo peor es que estás dirigiendo tu energía a ese pensamiento, le estás dando más poder todavía. Ahora,
El tema de las enfermedades es muy amplio y hay enfermedades que vienen programadas en nuestros acuerdos de preencarnación y hay otras enfermedades que nos creamos nosotros mismos en esta encarnación con las decisiones o las escogencias que hacemos cada segundo. Por eso existe el término de enfermedades psicosomáticas. ¿Te acuerdas qué son las enfermedades psicosomáticas, Gorda? Y está pensando en ello y las enfermedades psicosomáticas son trastornos en los que factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o los conflictos emocionales desempeñan un papel importante en el origen, desarrollo de síntomas físicos. Estas enfermedades son consideradas una interacción compleja entre la mente y el cuerpo, en la cual los factores emocionales y psicológicos pueden influir en la manifestación y curso de enfermedades físicas. Algunos ejemplos de esas enfermedades psicosomáticas incluyen, puede ser el síndrome del intestino irritable, la migraña, la fibromialgia, el asma, el síndrome de la fatiga crónica, el síndrome del colon irritable, entre otros. Estas condiciones a menudo se caracterizan por síntomas físicos persistentes, pero las pruebas médicas convencionales nos muestran una causa física subyacente clara frente a esto. Es significativo destacar que el término psicosomático no implica que los síntomas sean imaginarios o no reales, sino que hay una interacción compleja entre los aspectos emocionales y físicos en el origen y manifestación de la enfermedad. Excelente, muchísimas gracias por esa información, Gordo. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con nuestra mente? Hay dos cosas, es tiempo y calidad. El único momento que tenemos que aprender a vivir es el momento presente. Entonces, ellos me mostraban que el tiempo es como, ¿se acuerda, Gordo, ese rollo de películas que existía antes en donde se veía cuadro por cuadro cada movimiento y que lo que hace que nosotros veamos movimiento es el rollo que pasa rápidamente y por eso podíamos ver la película? Entonces, ellos me mostraban que como que cada cuadro de esos hace como si fuera un segundo o un milisegundo del tiempo de nosotros. Y por eso realmente el único tiempo que tenemos efectivo es este en el que estoy viviendo, en este cuadro que estoy viviendo en este momento. Porque inclusive cuando empezamos el podcast ya hace parte del pasado, ya se fue. Entonces, lo único que tengo disponible es este cuadrito. Hay algo interesante. ¿Por qué no permitir que nuestra mente se vaya para el pasado? Entonces, el pasado ya no lo podemos cambiar, al menos no en la materialidad o en la tercera dimensión. Ya cuando estemos un poquito más avanzados y entendamos que pasado, presente y futuro es completamente vertical, que todo sucede al mismo tiempo, ya es diferente. Pero por ahora no vamos a poder ir al pasado a cambiar algo que ya fue. Cuando vamos al pasado con nuestra mente, entonces podemos dañar el momento presente al vivir emociones limitantes o de baja vibración, como es el remordimiento por las cosas que no hice y debía haber hecho, como es la culpa por las cosas que hice y no debía haber hecho, o traigo añoranzas o deseos porque tuve o hice y ahora no tengo o no puedo. Entonces, si nuestra mente está más tiempo en el pasado, debemos de revisar si tenemos que trabajar algún tema de apego que ya no nos es útil. Y para esto podemos revisar los episodios anteriores del podcast. Hicimos 3 episodios hablando acerca del apego y se pueden revisar perfectamente. Pero, ¿por qué no permitir ahora que nuestra mente se vaya para el futuro? El futuro está lleno de infinitas posibilidades que nuestra mente no alcanza a entender. A veces solo nos concentramos en lo que podemos ver limitadamente en la materialidad o en la fisicalidad o en la 3D, como lo quieras llamar.
lo que hace que nos enfoquemos en unas cuantas posibilidades de las cuales queremos tener control, pero que no lo tenemos, lo que nos lleva a navegar por emociones de baja vibración y limitantes también. Entre esas están la ansiedad. Por, ¿será que sí lo voy a lograr? ¿Será que sí me prestan el dinero o la plata? ¿Será que sí me llaman para el contrato? ¿O será que el proyecto me va a salir y a ese que me postulé? ¿Será que lograré tener hoy la sesión en Eleva tu Esencia? O también podemos traer emociones de temor. Va casi pegadito de la mano con la ansiedad, puesto que se genera una necesidad de controlar el resultado de las posibilidades que yo pienso son las únicas disponibles. También surge el anhelo y el deseo, emociones que contribuyen a la ansiedad y además son limitantes y negativas. Ahora, si esas posibilidades creadas por nosotros dentro de la materialidad no se cumplen o no se llevan a cabo, pues va a surgir la frustración, la rabia, la tristeza, el desprecio y hasta la depresión. Todo por permitir que nuestra mente se vaya para el futuro. Entonces, hay que recordar que los pensamientos son energía, por lo tanto, tienen una frecuencia y una vibración que afectan en nuestro conjunto completo. Sabemos que estamos en la polaridad de lo positivo y lo negativo. Si mis pensamientos son positivos, pues esto genera que la frecuencia sea mucho más rápida y con una vibración más alta, haciendo que yo pueda transferir o recibir las ideas y los conceptos o imágenes en esta misma altura de vibración. Ahora, si mis pensamientos son negativos, el efecto será contrario, en donde esto genera que la frecuencia sea más lenta y con una vibración más baja, haciendo que yo pueda transferir o recibir las ideas, los conceptos o las imágenes en esta misma vibración. Ya vimos que debemos escoger mejor y sobre todo empezar a tener conciencia sobre nuestros pensamientos, sobre lo que quiero recibir y el mensaje que quiero enviar al universo o al campo cuántico. ¿Qué piensas de esto, Gordo? Sigo ratificando que debemos de tener una claridad y un conocimiento y la conciencia bien enfocada en que cada pensamiento que surge a diario, primero tener en cuenta que es una energía. Segundo, pues que realmente cada pensamiento tiene su propia frecuencia y su vibración. Y debemos de tener claridad que debemos de cuidarlos para evitar que caigamos en pensamientos negativos, pero manteniendo de todas formas la conciencia de que debemos de pasar por esos pensamientos en algún momento, tener la claridad de que tenemos que salir pronto de ellos, porque es necesario tener de una u otra forma estas experiencias. Exactamente, y es muy importante lo que estás diciendo. Obviamente estamos en todo este vaivén, porque estamos obviamente en la polaridad, tenemos las dos puntas de la madeja, pero lo importante es qué tanto tiempo voy a permanecer en esas vibraciones bajas y qué tengo que hacer para poder salir de ahí. Entonces, ya me diste tú la idea para poder contestar a la pregunta, pero ¿qué podemos hacer para mantener nuestra mente en el momento presente? Debemos de aprender a reconocer dos cosas. Uno, ¿qué tipo de pensamiento estamos generando o permitiendo actuar en nuestra mente? ¿Son positivos, edificantes o son negativos y limitantes? ¿En qué tiempo está mi mente? ¿Está en el presente o está en el pasado o está en el futuro? Entonces, cuando empiezo a reconocer esos dos, va a ser mucho más fácil hacer las correcciones en caso de que no esté, de que no sean positivos y que no estén en el momento presente. ¿Qué es lo que debo de hacer para corregirlo? Si son pensamientos negativos o limitantes, imaginarse un sello grande con las letras rojas que diga cancelado. Y lo que hago es que lo estampo el sello 3 veces en la imagen que tengo en mi cabeza o en las palabras que estaba pensando y lo pongo 3 veces, cancelado, cancelado, cancelado.
Algunos de mis estudiantes me hacen broma porque les estoy corrigiendo, sobre todo cuando hablan. No, no puedo corregirles los pensamientos, pero cuando hablan hago exactamente la misma corrección. Entonces, cancelado, cancelado, cancelado. Le pongo en mi imagen, en mis pensamientos, el sello grande y lo hago es con tinta roja para poderlo ver. De la misma manera que como cuando tú cancelas una factura y le pones ya el sello de cancelado y ya no se está teniendo en cuenta para nada más. Pero ¿por qué 3 veces? Porque el número 3 es un número de poder. Pueden investigar Nikola Tesla 369 y van a encontrar mucha información. ¿Por qué hacerlo? Porque de la misma manera que tú cancelas un pedido cuando ya no lo quieres, pues debes de cancelar el pensamiento que genera una creación que tú no quieres en tu vida o en tu realidad. De lo contrario, esto que estás pensando, ya sea sobre ti o sobre cualquier otro ser, se va a crear. Lo creas o no lo creas, bueno, recuerda en algún momento en tu vida en que tú hayas pensado algo negativo, limitante, y eso justo sucedió y se hizo realidad. Yo les puedo dar un ejemplo de lo que me pasó. Hace muchísimos años, tendría yo como que unos 20 años, 21 años, y en Bogotá tomé el curso del método Silva de control mental. Allí es donde me enseñaron esta parte de cancelado, cancelado, cancelado. Y bueno, ahí fue de donde lo obtuve. Pero un ejemplo que les quería dar que me sucedió fue cuando recién estaba llegada aquí, estaba estudiando en una escuela inglés y para llegar allá tenía que cruzar 2 semáforos. Entonces, en el primer semáforo, cuando ya iba a dar el pie para cruzarlo, de una vez en mi mente llegó una imagen en donde había un carro que me atropellaba y yo caía en el suelo, en el asfalto de la calle. Y entonces dije, no, esto yo no lo quiero. Entonces le puse el sello con las letras rojas, cancelado, cancelado, cancelado. Y seguí caminando yendo para la escuela. En el segundo semáforo, antes de llegar a la escuela, cuando ya iba a dar el paso en la cebra, venía un carro a toda velocidad que se dio cuenta que me vio y justo frenó y su carro quedó a, no sé, como unos 20 o 30 centímetros de mis piernas. Dije, uy, si yo no hubiera cancelado ese pensamiento, tal vez ese era un aviso que me estaban dando de lo que podría llegar a suceder. Entonces es como cuando empieza uno a vivir en el momento presente, puede uno volverse un poquito más sensible a los avisos que el mismo universo le está dando a uno, o los mismos ángeles le están dando a uno, o los seres espirituales, aquellos guías que nos apoyan y nos ayudan a que nosotros no tengamos tanto sobresalto. Pero si yo no hubiera cancelado esa energía y lo hubiera permitido, bueno, pues entonces ya habría otra historia para contar, ¿no? ¿Qué te parece eso? Si tal vez hubiera sido en piloto automático, no hubieras podido cancelar el pensamiento a tiempo. Esa es la importancia de estar consciente en el aquí y en el ahora para poder estar atentos a esas señales y a esos mensajes que nos envían y poder actuar de manera inmediata. A veces hay unos momentos de duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es que eso no es para nosotros y que eso no es un mensaje real? Y como estamos con el switch en on del piloto automático, pues no prestamos atención a esos mensajes, a esas alertas que nos están mostrando a diario. Entonces, tal vez si tú hubieras ido en ese momento con el piloto automático encendido, pues otro desenlace hubiera sido fatal para ti. Exactamente. Bien, ahora, si mi mente está en el pasado o está en el futuro, entonces si está en el pasado hay que analizar y ya dijimos, trabajar algún tipo de apego o algo que se necesite trabajar allí. Si está en el futuro, hay que analizar y trabajar cuál es el tema que estoy pensando, por qué lo estoy pensando y darle a tus gracias por traerlo para revisarlo y dejarlo ir. Esto significa que si te estás bañando, debes de estar disfrutando el baño, el agua, ser consciente de tu cuerpo, evitar estar pensando en qué vas a desayunar o en las citas que tienes durante el día o en lo que pasó la semana pasada o lo que
posiblemente pudiese pasar la próxima semana o unos meses más adelante. También puedes disfrutar ese momento para ponerte a cantar o a bailar mientras te bañas y con eso subes también tu energía. Sí, o también puedes hacer algún tipo, ya que estás lavando tu cuerpo físico, pues baña también tu cuerpo energético y límpialo también. Si estás haciendo algún tipo de actividad en donde fácilmente la mente puede divagar o irse en piloto automático, como cocinar, lavar los platos, manejar el vehículo o sencillamente caminar, debes de traer tu mente de regreso a lo que estás haciendo y empezar a ver los detalles de eso que haces. También puedes buscar la oportunidad de disfrutar lo que haces. Por ejemplo, si no quiero pensar en las papas que estoy lavando para cocinarlas, pues puedo poner mi música favorita y bailar o cantar mientras que lo hago y disfruto la música de un buen contenido y ritmo. Ahora, si hay algo que quieres tener o hacer en tu futuro inmediato, pues debes de crearlo en el tiempo presente. Pero para esto hablaremos más adelante cuando hablemos de nuestro yo superior, de nuestros guías, de nuestros ángeles o arcángeles o los ángeles de la guarda o los seres de luz y de amor, como tú los quieras llamar. Ya les dije que las etiquetas no interesan mucho. Lo importante es lo que ellos hacen. Entonces, creo que estas herramientas te van a ayudar para poder empezar a tener conciencia y hacer mejores decisiones, tanto para nosotros como para los seres que están a nuestro alrededor. Recordemos que estamos todos conectados de una u otra manera. Al adquirir mayor conciencia de lo que pensamos, contribuye a elevar nuestra energía, nuestra vibración y frecuencia, haciendo que podamos materializar más rápido lo que estemos creando. Además, nos contribuye a una mejor salud mental y emocional. ¿Por qué crees tú que nos podría contribuir a una mejor salud mental y emocional, Corto? Nosotros debemos de tener en cuenta que esto nos ayude a estabilizarnos tanto emocionalmente como mentalmente cuando reducimos los pensamientos negativos. Esto quiere decir que al filtrar nuestros pensamientos puede ayudarnos a reconocer y a desafiar los pensamientos negativos e inútiles, lo que a su vez puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Asimismo, promueve una mejor toma de decisiones. Cuando filtramos nuestros pensamientos, nos hacemos más conscientes de nuestros sesgos y suposiciones. Y esto puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y racionales. Mejora la comunicación. Podemos expresarnos de manera más clara y efectiva, lo que puede ayudarnos a construir mejores relaciones con los demás. Aumenta la autoestima, ya que puede ayudar a identificar y enfocarnos en nuestras fortalezas, logros y cualidades positivas, lo que puede mejorar nuestra autoestima y asimismo la confianza en nosotros mismos. Aumenta la atención plena. Esto nos hace indicar que filtrar nuestros pensamientos requiere que estemos presentes y conscientes de nuestro diálogo interno, lo que puede ayudarnos a desarrollar una mayor atención plena y autoconciencia. Regulación emocional nos permite filtrar los pensamientos que nos ayuda a gestionar nuestras emociones y reacciones. Al considerar el impacto potencial de nuestros pensamientos antes de expresarlos, podemos evitar el comportamiento impulsivo y responder de manera más adecuada a las situaciones. Creo, Gorda, que esto es muy importante que podamos nosotros reconocerlo y que así mismo podamos establecer cómo nos contribuye reducir esos pensamientos negativos a nuestra salud mental y emocional. Exactamente. Entonces, ya para concluir, Gordo. ¿Qué debemos de hacer? Vivir en el momento presente. ¿Cómo podemos hacerlo con la primera, que es filtrar los pensamientos? ¿Qué calidad de pensamiento es la que tengo? ¿Es positivo, es negativo? ¿En qué tiempo estoy? ¿Pasado, presente o estoy en el futuro? Entonces, escoger tener pensamientos positivos. Si son negativos, trabajarlos, el por qué los tengo,
para qué me sirven, qué tengo que aprender y vivir más en el tiempo presente. Si necesito corregirlo, entonces el sello de letras rojas que diga cancelado, cancelado, cancelado y todas las otras herramientas que se dieron en este podcast. Ahora, como siempre, cada uno es el único que puede hacerlo por y para uno mismo. Y ya tenemos más herramientas para empezar a practicar desde ya y adoptarlo como un estilo de vida. Seguiremos con otro episodio sobre cómo vivir el momento presente mediante filtrar nuestras palabras. ¿Tienes algún último comentario, Gordo? Creo que el episodio que viene es el complemento del pensamiento. Palabras y pensamientos es una amalgama perfecta y debemos de aprender a poderlos manejar de manera positiva y reconocerlos como afecta negativamente cuando los utilizamos en el sentido equivocado. Va a ser maravilloso el siguiente episodio también. Y el objetivo es poder tener coherencia entre mente, voz y emociones, porque estamos utilizando todos los chakras superiores. Ahorita estamos hablando solamente de los pensamientos. Tercer ojo y corona, están unidos los dos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajarlos ellos, vamos a fortalecer también esos dos chakras. Ya con el de las palabras, cómo filtrar las palabras, vamos a trabajar más ese chakra de la garganta que afecta todas las glándulas que hay cerca, tiroides, la del timo, que está, el chakra del timo que está muy unido con el del corazón y el de la garganta. Y ya después hablaremos de las emociones, de tal manera que con estos tres al menos podemos empezar a tener coherencia entre todos estos chakras y luego ya veremos la parte de este. Bueno, lo que hay es tela para cortar, entonces, pero va a estar interesante. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima para todos. Un saludo especial para todos. Chao, mi gordo.